Hace 3 años participé en una campaña mundial de lucha contra el uso de los plásticos. Se llamaba Plastic Free July. Consistía en que durante todo julio uno se comprometía a no usar plásticos de un solo uso. Desde entonces dejé de usar bolsas plásticas, cañitas y vasos descartables. Hace 2 años dejé de comprar agua embotellada y llevo mi propio tomatodo para todas partes. El año pasado comencé a ir a la oficina caminando todos los días y dejaba mi carro en la casa. Este año me he comprometido a dejar de consumir tanta carne roja y a preferir comprar productos que estén elaborados localmente. ¿Hago la diferencia? Mi aporte puede parecer insignificante, pero es mi contribución individual, lo que está a mi alcance hacer. Todos hemos escuchado hablar de los múltiples problemas ambientales que está enfrentando el planeta. La contaminación del aire en las ciudades, la deforestación de los bosques tropicales, la acumulación de microplásticos en los océanos, la escasez de agua, el exceso de basura, la pérdida de la biodiversidad. Todos hemos escuchado hablar del cambio climático. Le echamos la culpa cada vez que tenemos mucho calor. Dudamos de su existencia cada vez que tenemos mucho frío. ¿Pero realmente entendemos lo que es el cambio climático? Cuando los rayos del sol llegan a la Tierra, son absorbidos en la atmósfera por unos gases. Son los gases de efecto invernadero. Esos rayos absorbidos calientan el aire, generando condiciones apropiadas para la vida. Podemos decir entonces que estos gases de efecto invernadero actúan como una mantita y generan estas condiciones apropiadas para nosotros. Los principales gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono y el metano. Se generan naturalmente por algunos procesos que suceden en la Tierra. Por ejemplo, la respiración de los seres vivos o las erupciones volcánicas. Entonces, podemos decir que el efecto invernadero es malo. No, por el contrario, es natural y es necesario para la vida. Pasemos ahora a entender entonces el cambio climático. Como lo dice su nombre, el cambio climático es una alteración del comportamiento natural del clima. Se produce por una mayor acumulación de estos gases de efecto invernadero en la atmósfera, y estos provienen de las actividades de los seres humanos. Entonces, podemos entender que lo que antes era la mantita se ha convertido ahora en un gran edredón de pluma que nos calienta. 3/4 partes de las emisiones de gases de efecto invernadero producidos por el hombre vienen de la quema o la combustión de los combustibles fósiles que usamos para generar energía. Esto es el carbón y el gas que se usa para generar electricidad, y la gasolina y el diésel que usamos en los vehículos, ya sean los carros, los buses, los aviones, los trenes, los barcos. El otro 25% de las emisiones lo generan otros sectores. Vienen de la agricultura y la ganadería, de los procesos industriales, del manejo de la basura y de la deforestación. ¿Todo esto que les estoy contando me lo he inventado yo? No, todo lo dice la ciencia. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático, también conocido como el IPCC, es un grupo de científicos y expertos que ha sido convocado por las Naciones Unidas. En un informe especial que publicaron a fines del 2018, el IPCC nos dice que tenemos acumulados a la fecha en la atmósfera de la Tierra tantos gases de efecto invernadero que han logrado incrementar la temperatura en 1 grado centígrado. Además, nos advierte que si no recortamos las emisiones que estamos generando, este incremento de temperatura va a superar los 3 grados centígrados hacia el 2100. Ustedes dirán, pero 3 grados centígrados es poquito. Pensemos en lo que significa y cómo percibimos nosotros los 3 grados centígrados. Es pasar de estar sanos con 37 grados a estar con una fiebre de 40 o más. ¿Recuerdan cuán mal se sintieron la última vez que tuvieron una fiebre así? ¿Se imaginan tener una fiebre así para siempre? ¿Cómo se traduce una fiebre en el planeta? El derretimiento del hielo de los polos y de los glaciares. Tormentas y huracanes cada vez más frecuentes y cada vez más fuertes. Olas de calor y temperaturas extremas. Incremento en el nivel del mar que afecta islas y ciudades costeras.
avalanchas, inundaciones e incendios forestales que afectan la infraestructura que nosotros usamos todos los días, como los puentes, las carreteras, las viviendas y los alcantarillados. Pérdidas en la producción agrícola y en los recursos pesqueros, que pone en riesgo la seguridad alimentaria de todos nosotros. La lista puede continuar. Cuando yo era joven, el cambio climático parecía una cosa del futuro remoto. El cambio climático es ahora. Lo estamos percibiendo. Los primeros síntomas de esta calentura que ya está teniendo el planeta los vemos. Todos podemos recordar probablemente cómo en el fenómeno del Niño del año 2017, Lima se quedó sin agua durante varios días. Si seguimos las noticias internacionales, hemos estado escuchando, por ejemplo, del huracán Dorian, que en septiembre de este año arrasó con la isla de Bahamas. También podemos haber escuchado de las olas de calor en Europa, que han llegado hasta casi 50 grados. O de los incendios forestales descontrolados que hay en Brasil o en Australia. O de las inundaciones que hace unos pocos días nos han llegado las noticias desde Venecia. El cambio climático nos afecta, y nos afecta ahora. Nos podemos pasar horas hablando de todos los impactos que esperaríamos del cambio climático. Eso nos dejaría a todos traumados. Yo quiero que salgamos de acá sabiendo cuáles son las cosas que podemos hacer. Son dos caminos que tenemos que seguir. Son dos caminos muy importantes y tenemos que tomarlos los dos. No podemos escoger entre el uno y el otro. Tenemos que tomar los dos. El primero es que nos tenemos que adaptar. Debemos estar preparados para enfrentar estos efectos que nos van a llegar inevitablemente. Y segundo, tenemos que reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Para el 2030 tenemos que haber reducido casi a la mitad las emisiones que estamos generando. Además, para el 2050 tenemos que llegar a cero, no podemos emitir. Con esto lograríamos que el incremento de temperatura no supere el 1.5. O sea, vamos a tener solamente calentura. Eso es inevitable, pero vamos a evitar la fiebre. ¿Esto va a ser fácil? No, va a ser muy difícil, porque requiere que transformemos, que tengamos cambios transformacionales en la manera en cómo hacemos las cosas. Y además, lo más importante de todo es que requiere de la participación de todos. A nivel global, tenemos un punto de partida importante e histórico. En el año 2015, 195 países aprobaron el Acuerdo de París. El Acuerdo de París establece como meta que vamos a lograr mantenernos en la meta del 1.5 que plantea el IPCC. Para eso, cada uno de los países tiene que definir cuál va a ser su contribución en términos de reducción de emisiones o de adaptación y de acciones de adaptación al cambio climático. A la fecha, la mayoría de países ya han anunciado cuáles van a ser sus compromisos. ¿Son suficientes? Lamentablemente no. Nos falta mucho todavía por recorrer. Pero en este punto lo que yo quiero rescatar es que hemos logrado un hito muy importante, que es que todos nos pongamos de acuerdo en un problema importante como el cambio climático. Esa es la contribución de nivel global. A nivel país, los gobiernos tienen que reformular sus modelos de desarrollo, incorporando las variables climáticas y ambientales. Sobre esto, diseñar leyes, políticas y planes y llevar adelante acciones concretas que nos permitan llegar a las metas propias del país o incluso más allá. Cosas como generar la electricidad con fuentes renovables, como el viento o el sol, en reemplazo de los combustibles fósiles. Promover el uso de vehículos eléctricos. Incrementar las áreas naturales protegidas. Generar reservorios de agua suficientes y adecuados para los cambios que se vienen. Las opciones son muchas. Cada uno los define en base a su propia realidad. Esa es la contribución del nivel de los países. A nivel de ciudades, es necesario diseñar sistemas de transporte público que nos permitan movilizar a muchas personas en un solo vehículo, ¿no? Líneas de buses o de metros que nos permitan reemplazar el uso de muchos vehículos individuales. También se pueden habilitar ciclovías, zonas peatonales que les permita a los ciudadanos
usar otros medios alternativos de transporte, que no sean sus propios autos. Incrementar las áreas verdes, tener programas de manejo eficiente de residuos, todo es a nivel de ciudades. El sector privado es un actor muy importante. Las empresas existentes pueden medir su huella de carbono, ser conscientes del impacto que están generando y en tomar medidas para reducirlo. Los emprendedores pueden diseñar modelos de negocio innovadores. Los bancos pueden invertir en proyectos que apuesten por la sostenibilidad. Esto es la contribución del sector privado. Llegamos finalmente a la población general, a nosotros. Nos toca ser responsables con nuestras decisiones y nuestras acciones, en las cosas que hacemos en el día a día. Tratemos de evitar de usar el auto más de lo necesario. Optemos por medios alternativos como la bicicleta, como caminar, como los scooters. Evitemos desperdiciar comida. Ahorremos el agua, tomemos duchas cortas, cerremos el caño cuando estamos cepillándonos los dientes. Prioricemos comprar productos que sean ambientalmente responsables. Busquemos apoyar proyectos de conservación. Opciones para nosotros hay muchas. Hay que ser creativos y hay que estar atentos. Es importante para nosotros mantenernos informados y vigilantes de lo que los demás están haciendo. Muy importante también es que seamos responsables y sabios al momento de decidir quiénes nos van a representar en el nivel ciudad y en el nivel país. Esa es la contribución que tenemos nosotros como personas. El cambio climático es hoy una crisis global. Está aquí, es ahora. Necesitamos una acción climática urgente y además muy ambiciosa. Todos nosotros tenemos un rol. Yo me he comprometido a llevar mis bolsas reusables a mis compras, a llevar mi agua y mi tomatodo, a consumir cada vez menos carnes rojas, a usar cada vez menos mi carro. Esa es mi contribución y espero poderla ir aumentando cada vez. ¿Ustedes a qué se van a comprometer?